Psicología del aprendizaje. Conectando mentes. Hoy vamos a hablar del capítulo 3, mecanismos asociativos y teorías del condicionamiento clásico. Y viene cargadito, ¿eh? Madre mía, ya te digo. A ver, pensemos por un momento en una situación cotidiana súper común. Comemos nuestro plato favorito, digamos, una paella. ¿Un clásico? Claro. Y horas después, cogemos una gastroenteritis brutal. El cerebro, de forma casi automática, nos hace aborrecer la paella. Totalmente. Pero fíjate que, curiosamente, no le cogemos ningún miedo al plato de cerámica donde nos la sirvieron, ni a los cubiertos, ni al restaurante. Ni al camarero. Exacto, ni al camarero. Entonces la pregunta es, ¿cómo calcula nuestra mente exactamente quién es el culpable de ese malestar? O sea, ¿cómo conectan los puntos los animales y los humanos para predecir el futuro en un entorno que está lleno de ruido? Pues ese es el gran misterio de fondo que vertebra todo este tema. Y para desentrañarlo paso a paso, vamos a dar una hoja de ruta muy precisa para quien nos escucha. Genial. ¿Cuál es el menú de hoy? Pues arrancaremos viendo con qué piezas jugamos en el tablero. Es decir, las características de los estímulos en sí, su intensidad, su novedad y su fuerza biológica. ¿Vale? Y de ahí daremos el salto a las matemáticas puras del aprendizaje. Vamos a dejar atrás esa idea anticuada de que dos cosas se asocian solo por ocurrir juntas en el tiempo. O sea, la simple contigüidad. Eso es, para meternos de lleno en el concepto de contingencia de Rescorla. Y supongo que, bueno, una vez entendidas esas matemáticas, veremos qué ocurre cuando el sistema colapsa, ¿no? Claro. Porque hay demasiada información compitiendo. Me refiero a los famosos fenómenos de bloqueo y ensombrecimiento. Exactamente. Vamos a ver cómo compiten las claves. Y para rematar, acabaremos diseccionando el motor del coche, que son las grandes teorías formales. Las teorías duras. Sí, desde el todopoderoso modelo de Rescorla-Wagner, pasando por esa especie de guerra atencional entre Macintosh y Peirce-Hall. ¿Qué tela con esa guerra? Ya ves. Hasta llegar a la red de nodos de memoria del modelo ESOP. Pues vamos directos al primer punto, asumiendo que ya se dominan los conceptos básicos de estímulo condicionado e incondicionado. Sí, eso lo damos por sentado. Demos el salto a la primera variable que realmente decide si esos dos elementos van a conectar o no, la intensidad y la saliencia. Pues es un factor determinante. A ver, un estímulo más intenso acelera el proceso de aprendizaje de forma radical. ¿Tan bestia es la diferencia? Muchísimo. Si analizamos los estudios clásicos con animales de laboratorio, usando descargas eléctricas, la diferencia es puramente matemática. Vale. Pongamos que un grupo recibe una descarga leve, de 1 miliamperio, y otro grupo recibe una de 4 miliamperios. 4 ya pica. Claro, duele. Al medir la flexión de la pata, que sería la respuesta condicionada, la amplitud defensiva del segundo grupo no es simplemente un poco mayor. ¿Qué ocurre entonces? Es que el cerebro asume que su supervivencia está en un riesgo crítico, por lo que el aprendizaje se vuelve prioritario y casi instantáneo. O sea, a mayor intensidad, mayor prioridad. El cerebro activa todas las alarmas de golpe. Exacto. Pero claro, la intensidad choca de frente con la novedad. O bueno, más bien con la falta de ella. Aquí es donde entra lo de la inhibición latente, ¿verdad? Eso es, el efecto de preexposición que estudiaron Lubow y Jeweerts. Que a primera vista resulta bastante contraintuitivo. Porque pensar que conocer muy bien un estímulo sea un obstáculo para aprender sobre él suena raro. Totalmente raro, pero tiene toda la lógica si lo vemos como un mecanismo de ahorro de energía mental. A ver, explícame eso. Pues la inhibición latente ocurre cuando un estímulo se presenta en solitario una y otra vez, sin ninguna consecuencia relevante. Vale. El cerebro, que lo que busca es ser eficiente, lo etiqueta literalmente como ruido de fondo inofensivo. Ya. Cuando más adelante se intenta emparejar ese mismo estímulo con un evento importante, un estímulo incondicionado, el aprendizaje se retrasa enormemente. O sea, la etiqueta previa de que era irrelevante actúa como un lastre. Un lastre pesadísimo. Claro. A ver si lo entiendo. Es como el ejemplo del kiwi, una analogía muy de andar por casa. A ver ese ejemplo. Si llevo comiendo kiwi toda mi vida y un día de repente me sienta fatal, el cerebro no va a culpar al kiwi, porque su lógica estadística dice que llevó una década asimilando esto y nunca ha pasado nada malo. Exacto. La causa del dolor debe ser otra cosa. Ahí hay una clara inhibición latente. Estoy hartísimo de comerlo sin problema. Claro. En cambio, si pruebo una fruta exótica por primera vez, el pez globo japonés, yo qué sé, y me pongo a morir de dolor de tripa,
La asociación es automática. Automática porque el pez globo es un lienzo en blanco para la memoria. Es el escenario exacto. El historial previo dicta la velocidad de la nueva asociación. ¡Qué interesante! Ahora bien, es fundamental para quien se enfrente a estas teorías separar conceptualmente la inhibición latente de la habituación. Uf, sí, porque parecen mecanismos idénticos desde fuera. Lo parecen. En ambos el sujeto deja de prestar atención, pero a nivel interno no tienen absolutamente nada que ver. Porque la habituación actúa sobre la respuesta refleja en el momento presente, ¿cierto? Sí, justo en el presente. Como cuando alguien se muda al centro de una ciudad y la primera semana no pega ojo por el ruido del tráfico. Eso es. Pero al cabo de un mes, pues el sistema nervioso deja de emitir esa respuesta fisiológica de sobresalto. Te habitúas. Efectivamente, la habituación disminuye una respuesta que ya existe hoy. La inhibición latente, por el contrario, sabotea un aprendizaje en el futuro. Vale, queda clarísimo. Y hay un matiz crucial que suele generar mucha confusión aquí. Dime. Preexponer un estímulo de forma repetida no lo convierte en un inhibidor condicionado. Ah, claro. No predice nada negativo. Exacto. No pasa a predecir activamente la ausencia de un evento. Simplemente pierde su agarre. Se vuelve un estímulo resbaladizo para crear asociaciones. Claro, se vuelve un mal candidato, digamos. Eso es. Y hablando de candidatos, si la novedad importa, la naturaleza biológica del estímulo ya es la jueza definitiva. Ah, por supuesto. El experimento de García y Colling del año 66 me parece la prueba del algodón para esto de la naturaleza. El famosísimo experimento de los estímulos compuestos. Fijaos, García y Colling pusieron a ratas a beber agua que tenía un sabor dulce. Ajá. Y mientras bebían, a la vez se encendían unas luces y sonaban unos ruidos. O sea, un paquete sensorial completo. Luces, ruido y sabor dulce. Todo a la vez. Luego, a un grupo le provocaron un malestar gástrico interno y al otro grupo le aplicaron una descarga eléctrica externa en las patas. Y el resultado destruyó por completo la idea conductista clásica. Totalmente. Porque antes se creía que cualquier estímulo neutro podía asociarse con cualquier consecuencia con la misma facilidad. Y vaya si se equivocaban. Ya ves. El grupo del malestar gástrico desarrolló una fobia total al agua dulce, pero ignoró por completo las luces y los ruidos. Claro. Y el grupo que recibió la descarga empezó a temer a las luces y los ruidos, pero continuó bebiendo el agua dulce sin mayor problema. Es que es la evolución en estado puro dictando las reglas. Tiene un sentido biológico aplastante. Es pura supervivencia. Totalmente. Que un sabor anticipe un veneno interno es lógico, y que un evento audiovisual repentino anticipe el daño físico de un depredador externo también lo es. A esto se le llama pertinencia o relevancia, ¿no? Sí, relevancia biológica. Demuestra que los sistemas de conducta vienen precableados de fábrica. Ya no somos la famosa tabla rasa. ¿Qué va? El cerebro no es una esponja neutra que absorbe asociaciones al azar. Es una máquina afinada para la supervivencia con prejuicios evolutivos muy marcados. No invierte energía en asociaciones que estadísticamente no ocurren en la naturaleza, Eso es. Sería un despilfarro. lo que nos lleva directos a explorar los límites de esa fuerza biológica. Sabemos que la comida, el veneno o el dolor físico mandan en el aprendizaje primario, Son los reyes. pero claro, el condicionamiento no se limita a eventos básicos. La vida real está construida sobre cadenas de asociaciones muy complejas. Mucho más complejas, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, del condicionamiento de segundo orden, donde un estímulo hereda el poder de otro. Funciona literalmente como un efecto dominó asociativo. Primero, estableces una asociación primaria. Vale, Un estímulo neutro, digamos una luz, se asocia sistemáticamente a la comida, ajá, hasta que la mera presencia de la luz ya genera salivación. La luz adquiere fuerza biológica prestada. se convierte en un sucedáneo del alimento. Exacto. Y en una segunda fase, aíslas la comida y usas esa luz, que ya tiene fuerza, para condicionar un estímulo completamente nuevo, como un tono acústico. Fíjate, es el principio básico del dinero en nuestra sociedad. Qué buen ejemplo. Claro, un billete de papel moneda es objetivamente un trozo de papel inútil, no abriga ni alimenta, Nada de nada. pero se asocia primariamente a la obtención de bienes relevantes, como la comida. Claro. Y una vez establecido eso, damos un paso más y asociamos un rectángulo de plástico, la tarjeta de crédito, a ese papel moneda. Y ahí tienes el segundo orden. De plástico porque se ha condicionado en un segundo orden. Una analogía súper precisa. Y ojo, que el sistema se puede enrevesar todavía más mediante el precondicionamiento sensorial. Cuéntame.
Aquí invertimos el orden temporal de las fases. Emparejamos dos estímulos totalmente neutros en un momento donde ninguno tiene valor biológico. Vale, sin premios ni castigos. Eso es. Pongamos que vemos repetidamente a dos personas juntas en la oficina, Ana y Carlos. Ana y Carlos, vale. No significan nada especial, solo son dos estímulos concurrentes. Un día descubrimos que Carlos ha cometido un fraude gravísimo Uy, y automáticamente le cogemos una fuerte aversión. Pues la próxima vez que veamos a Ana sola, sentiremos rechazo hacia ella. ostras. En la asociación entre Ana y Carlos se formó en silencio y el valor biológico negativo de Carlos se propagó a Ana de forma retroactiva. Es como si el cerebro preparara carpetas juntas en el archivo por si acaso alguna resulta útil después. Tal cual. ¿Y si una carpeta se infecta de un virus, la otra también se contagia? Exactamente eso. Pero, a ver, pongamos a prueba los supuestos límites clínicos de esta fuerza biológica. El texto menciona el contracondicionamiento de Peirce y Dickinson. Sí, un tema peliagudo en clínica. Cambiar la valencia de algo aversivo, como una descarga, emparejándolo con comida para que pase a generar respuestas de aproximación. Esa es la teoría básica. Suena a solución mágica para cualquier trauma, francamente. O sea, si un niño le tiene un pánico irracional al dentista, darle una piruleta enorme durante la consulta debería borrar el miedo por completo. Ya. Pero asumo que suena demasiado bonito para ser verdad, ¿no? La práctica nos dice que esto no funciona así de fácil. Y la investigación más estricta respalda esa objeción clínica que haces. El contracondicionamiento no actúa jamás como una goma de borrar. O sea, no desaparece el trauma. ¿Qué va? El aprendizaje original, el miedo al instrumental médico de tu ejemplo, no se desintegra en el cerebro. Lo que el condicionamiento crea es una traza de memoria paralela y competitiva. Ah, vale. Ahora tienes la asociación dentista igual a dolor compitiendo directamente contra el nuevo archivo. Dentista igual a caramelo. ¿Y cómo decide el cerebro quién gana esa competición a largo plazo? Pues se impone la asociación que esté más activada por el contexto específico en ese instante. Ya, pero si ambos archivos coexisten, el miedo original puede asomar la cabeza en cualquier momento. No es una cura definitiva ni de broma. No lo es. De hecho, fenómenos como la recuperación espontánea demuestran que con el mero paso del tiempo, la traza original de miedo a menudo recupera terreno. Vuelve a manifestarse. ¿Sí? El cerebro no sobrescribe el disco duro, añade una línea de código nuevo por encima, pero el archivo del trauma antiguo se queda ahí, latente. Vale. Vista la naturaleza biológica de los estímulos, nos toca analizar cómo se enganchan entre sí matemáticamente. Aquí viene el plato fuerte. Y hay que derribar un mito histórico importantísimo. Durante décadas, el conductismo pensó que la contigüidad temporal lo era absolutamente todo. Que dos cosas ocurren a la vez y ¡pum!, se asocian. Fin de la historia. Eso es. Pero no es tan simple. Y cuidado, el intervalo temporal importa. El momento en el que se presentan sí facilita las cosas. Pero el punto de inflexión llega en el 68 con Robert Rescorla. ¿Qué demostró Rescorla exactamente? Demostró empíricamente que la contigüidad es absolutamente insuficiente. Un estímulo condicionado no solo tiene que ocurrir cerca del incondicionado temporalmente. ¿Qué más necesita? Tiene que ser un buen predictor de este. Tiene que darle información válida al sistema. Rescorla introduce aquí el concepto estadístico central de contingencia. O sea, predictibilidad matemática pura y dura. Eso es. Dejó de importar cuántas veces van juntos en el tiempo y empezó a importar la fiabilidad estadística de la señal. Vamos a detallar la fórmula de la contingencia que propone Rescorla. A ver, compara dos probabilidades distintas en una matriz. Vale. Por un lado, la probabilidad de que aparezca el estímulo incondicionado cuando el condicionado sí está presente. Y por otro, la probabilidad de que el incondicionado ocurra cuando el condicionado no está presente. O sea, ¿qué tasa cuando está la señal versus qué pasa cuando no está la señal? Exacto. La diferencia, la resta empírica de estas dos probabilidades, nos da el incremento, el valor exacto de contingencia. Vamos a bajar esta ecuación a la Tierra usando el clima, que al final es pura probabilidad. Venga. Si el cielo se llena de nubes muy oscuras, Ujú. y sabemos que esa presencia de nubes predice lluvia con una probabilidad muchísimo más alta que cuando el cielo está despejado, Ajá. el resultado de la resta es positivo, contingencia positiva. El cerebro toma nota y aprende la regla excitatoria. Nubes negras igual a preparar el paraguas. Exacto. En ese escenario perfecto, las nubes son un estímulo excitatorio de manual. Pero imaginemos que el clima cambia. Y de pronto llueve exactamente con la misma frecuencia, haya nubes oscuras en el cielo o no. Que la resta da cero. Claro,
La probabilidad es idéntica en ambas situaciones. Contingencia nula. Las nubes oscuras pierden todo su valor informativo. Y aquí es donde el organismo desarrolla lo que llamamos irrelevancia aprendida. Que no es que el cerebro falle, no. Para nada. Es que aprende activamente a ignorar la señal porque constata que no sirve para predecir el futuro. Es un mecanismo de descarte brillantísimo para no sobrecargar el sistema. Totalmente. Pero el escenario matemáticamente más raro e interesante es el tercero, la contingencia negativa. Este es fascinante. Las nubes oscuras aparecen y predicen que la probabilidad de lluvia es, de hecho, menor que si el cielo estuviera despejado. El condicionado señala la ausencia del incondicionado. Las nubes se convierten entonces en una señal de seguridad. Como una sirena de fin del peligro. Si veo las nubes, sé con total certeza que no va a llover. Así que me relajo. El cerebro está aprendiendo una inhibición condicionada. El estímulo actúa como un escudo protector activo frente a la expectativa de la lluvia. Es información valiosísima sobre lo que no va a ocurrir. Completamente. Pero claro, el mundo real no es un laboratorio aséptico, donde nos presentan un solo estímulo a la vez, de forma limpia. El entorno es caótico, Cientos de estímulos nos bombardean a la vez. todos intentando predecir el mismo evento. Entonces, si la contingencia es un concurso de méritos, ¿qué ocurre cuando la mente se enfrenta a varios competidores pugnando por un solo premio? Pues que se enzarzan en una pelea por la fuerza asociativa disponible, y ahí surgen los fenómenos de competición de claves. Empecemos por el que observó el propio Pablo, el ensombrecimiento. Vale, imaginemos que presentamos dos estímulos condicionados exactamente a la misma vez. Comparten contigüidad y tienen la misma contingencia respecto a la comida. Por ejemplo, encendemos un foco de luz muy potente y a la vez activamos un zumbido acústico casi inaudible. El animal no reparte el pastel del aprendizaje 50-50. ¿Qué va? La luz potente, por el simple hecho de poseer mayor saliencia física, monopoliza casi toda la asociación. Deja al zumbido en la sombra absoluta. Literalmente lo canibaliza. El sistema siempre prima lo que más destaca. Pero el fenómeno verdaderamente revolucionario aquí llegó con Leon Kamin en el 68, el efecto de bloqueo. Buf, esto lo cambió todo en la psicología. Ya te digo, explícanos el diseño. Son dos fases. En la fase 1, entrenamos a un animal con un sonido que predice una descarga. Tras varios ensayos, el aprendizaje llega al máximo. El animal ya sabe qué sonido igual a dolor. Exacto. En la fase 2, complicamos el escenario añadiendo una luz. Presentamos el sonido ya conocido junto con la luz nueva, formando un compuesto. Y ambos van seguidos de la misma descarga de siempre. A ver, si nos basáramos en la lógica asociativa simple, la de la contigüidad, dado que la luz ocurre justo antes de la descarga, el animal debería aprender a temer a la luz. Claro, hay contigüidad temporal y contingencia perfecta. Debería funcionar. ¿Y qué pasa en realidad? Que no aprende absolutamente nada sobre esa luz. Cero. Increíble. Cuando los investigadores presentan la luz sola en la prueba final, el animal se queda impasible. El aprendizaje previo del sonido ha bloqueado la adquisición sobre la luz. Y la genialidad de Kamin fue su explicación. Argumentó que para que exista aprendizaje nuevo, el evento final, el estímulo incondicionado, debe ser sorprendente. Eso es. A ver, siguiendo con ejemplos muy nuestros. Si alguien ha comprobado que siempre que come huevos fritos sufre un dolor de tripa espantoso, Ya tiene la conexión neuronal hecha. el huevo frito predice el dolor al 100%. Si un día le sirven esos mismos huevos fritos, pero van acompañados de una guarnición de patatas, y a las horas le duele la tripa, Su cerebro no le va a echar la culpa a las patatas. para nada. El dolor de tripa no ha supuesto ninguna sorpresa para el sistema. Ya estaba completamente anticipado por la presencia del huevo frito. El huevo bloquea a la patata. Las patatas salen completamente absueltas por falta de sorpresividad. Si un resultado ya está explicado por un predictor fiable, el cerebro cierra la puerta a procesar candidatos nuevos. Economía de recursos pura. Pura. Y esa palabra, sorpresa, es el detonante de la última parte. El núcleo duro del tema. Las teorías formales del aprendizaje. Porque todos estos autores querían la ecuación matemática definitiva, ¿no? Exacto. Querían explicar cómo opera nuestra maquinaria mental en una sola fórmula. Y el hito innegable fue el modelo de Rescorla y Wagner en el 72. El santo grial de las teorías matemáticas durante muchísimos años. ¿Cómo cuantifican esa sorpresa de Kamin?
Su famosísima ecuación postula que el cambio en el aprendizaje, el incremento ensayo a ensayo, es el resultado de multiplicar la saliencia de los estímulos por un paréntesis crucial. Ese paréntesis que enfrenta a la variable lambda contra la suma de b. Exacto. Vamos a diseccionarlo. A ver, lambda representa la magnitud real y física de lo que termina ocurriendo, los gramos reales de comida o los miliamperios exactos de la descarga. Y la suma de b representa lo que el sujeto se esperaba que ocurriera en su cabeza basándose en todo su historial previo. O sea, restamos lo que ocurre de verdad menos lo que el sujeto esperaba. Y el resultado numérico es la sorpresa pura y dura. Básicamente, realidad menos expectativa. Si en el primer ensayo no me espero ningún sobresalto, mi expectativa es 0. Si recibo una descarga de nivel 10, restamos 10 menos 0 y nos da 10. La sorpresa es máxima. Por tanto, el incremento de fuerza asociativa es brutal. El animal aprende muchísimo de golpe. Y el modelo refleja dinámicamente cómo esa expectativa interna va creciendo ensayo a ensayo. Claro, se va acostumbrando. Llega un momento donde la expectativa es 10 y la realidad es 10. 10 menos 10, 0. La curva de aprendizaje se vuelve plana. Alcanza su asíntota matemática. Y esto explica el bloqueo de Kamin con una elegancia pasmosa. Como el huevo frito ya genera una expectativa máxima de dolor previa, al añadir las patatas, la resta de la sorpresa sigue dando 0. La ecuación para la patata no se mueve desde el minuto 1. Parecía que habían resuelto el enigma completo del conductismo. Lo parecía. Pero, claro, cuando fuerzas los límites de un modelo tan matemático, aparecen fisuras imperdonables, detalles donde la ecuación se estrella. Y para el examen, conocer esas fallas es vital. Repasémoslas. Primero, Rescorla-Wagner no sabe explicar cómo se extingue la inhibición condicionada. Lo de la sirena de fin del peligro. Exacto. Si presentamos la sirena una y otra vez sin que ocurra nada, el modelo predice que debería perder su valor inhibitorio, pero los datos dicen que eso no pasa. Tampoco explica bien la recuperación espontánea. Pero su gran talón de Aquiles, el elefante en la habitación, es la inhibición latente, el efecto del kiwi inofensivo. Ahí se derrumba por completo. ¿Por qué falla exactamente ahí? Pues mira, durante la fase de preexposición al kiwi solitario no ocurre ninguna consecuencia incondicionada, así que lambda vale 0. Y como es nuevo, la expectativa previa v también vale 0. 0 menos 0 da 0. La fórmula dictamina con rotundidad que no hay ningún aprendizaje, pero sabemos que el sujeto sí aprende activamente a ignorar. Rescorla-Wagner está matemáticamente ciego ante este fenómeno. Ciego total. Asume que si no hay sorpresa incondicionada al final, no hay proceso cognitivo. Y al tener estos puntos ciegos, el trono queda abierto a nuevos contendientes. Y ahí entra Ralph Miller con su audaz hipótesis del comparador. Que mete en la partida al gran olvidado, el contexto ambiental. La propia jaula, los olores, la luz general. Miller reescribe las reglas. Dice que la adquisición del aprendizaje ocurre siempre, de forma silenciosa y continua. ¿Y qué determina entonces si el animal reacciona o no? Una constante comparación interna. El animal sopesa la fuerza predictiva del estímulo frente a la fuerza predictiva general del contexto en el que se encuentra. O sea, una subasta competitiva en la memoria. Si el estímulo grita estadísticamente más fuerte que el entorno de que llega la comida, hay respuesta. Y si el entorno predice la comida igual de bien que el propio estímulo, este último se considera información redundante. Y lo ignora. Pero claro, el comparador sigue dejando en un segundo plano un elemento crítico, la atención del sujeto. Y aquí entramos en los llamados modelos atencionales. Tenemos a McIntosh en una esquina del ring y a Peirce-Hall en la opuesta. Un debate histórico fascinante. Estos modelos retiran la mirada de la sorpresa del final del ensayo para fijarla en los recursos atencionales del principio. McIntosh, en el 75, concibe un cerebro que opera como un estricto gestor de eficiencia. ¿Qué dice exactamente? Dice que dedicamos nuestros escasos recursos atencionales exclusivamente a aquellos estímulos que ya han demostrado ser buenos predictores en el pasado. Al resto les retira la atención, lo cual soluciona la inhibición latente sin despeinarse. El cerebro ignora el sabor del kiwi durante años porque constata que es un pésimo predictor. Es muy coherente.
Pero claro, 5 años después, Pierce y Hall publican un modelo que defiende de manera contundente justo lo contrario. Es que esto es buenísimo. En vez de un gestor eficiente, describen a un cerebro como un detective paranoico. Tal cual. Pierce y Hall argumentan que continuar prestando atención a una señal que ya dominas a la perfección es un derroche biológico imperdonable. Claro, si sabes que el semáforo en rojo significa detener el coche, frenas en piloto automático. No gastas energía cognitiva analizándolo cada mañana. Según ellos, la atención consciente debe redirigirse rápidamente hacia aquello que resulta sorprendente o incierto, para descubrir qué reglas rigen el nuevo evento. Madre mía, menuda sobredosis teórica. Pero a ver, McIntosh dice que atendemos a lo que ya sabemos porque es útil. Y Pierce Hall juran que atendemos a lo que no sabemos para resolver el misterio. Parecen contradictorios, ¿no? Brutalmente contradictorios. Es fascinante cómo la psicología intenta encapsular la mente en matemáticas y llega a conclusiones tan opuestas. Bueno, la investigación posterior ha demostrado que ambas descripciones operan en la realidad dependiendo de en qué fase temporal del condicionamiento nos fijemos. Todo depende de la fase. Y esta necesidad de conciliar mecanismos nos arrastra al último gran paradigma integrador. El modelo SOP de Alan Wagner del 81. Procesamiento operativo estándar. Un modelo que deja a un lado el álgebra conductista y se mete de lleno en la arquitectura cognitiva de la memoria, dividiendo el almacenamiento en redes de nodos con distintos grados de activación. El gran salto de Wagner es proponer que las representaciones mentales tienen 3 posibles estados de oscilación. A ver cuáles son. El estado inactivo, que sería el archivo a largo plazo, y luego 2 estados activos en la memoria a corto plazo. El estado A1, que es el foco máximo de la atención consciente. Mucha activación, pero duración temporal muy fugaz. Como un potente foco luminoso escudriñando en la oscuridad. Eso es. Y la clave es que cuando ese foco se apaga, el recuerdo no se desintegra, sino que decae progresivamente hacia el estado A2. La visión periférica de la mente. Sigue en la memoria de trabajo, dura más, pero con un nivel de activación muchísimo más bajo. Como un murmullo. Y sobre esto, el modelo SOUP dicta su regla inquebrantable. Atención aquí. El condicionamiento robusto, el engranaje real de 2 conceptos, única y exclusivamente se produce si los nodos del estímulo condicionado y del incondicionado logran coincidir simultáneamente dentro de ese estrechísimo espacio iluminado del estado A1. Tienen que compartir el foco principal de atención en el mismo milisegundo, para que surja un aprendizaje duradero. Exacto. Lo que vuelve a dar una explicación magistral del efecto de bloqueo de Kamin. Fijaos, si la exposición constante al huevo frito ya me ha evocado el dolor de estómago incondicionado, el nodo del dolor se activa preventivamente y decae hacia el estado periférico A2 antes de que ocurra físicamente. Eso es. Cuando llega el dolor real tras cenar las patatas nuevas, la representación de ese dolor ya es incapaz de entrar como una sorpresa en el estado A1. Porque el dolor habita momentáneamente en A2 y la representación de la patata aterriza en A1. Así que la intersección asociativa es estructuralmente imposible. La arquitectura del sistema bloquea la conexión matemática. Es alucinante. Pues para condensar esta inmensidad teórica y dejar una foto nítida de cara al examen. Venga, resumen final. Empezamos confirmando que el cerebro preselecciona candidatos por su saliencia física y relevancia evolutiva. La contingencia estadística de Rescorla nos exige ser buenos predictores, mucho más allá de la mera contigüidad. Vimos la batalla por el control en el bloqueo y ensombrecimiento. Y cómo Rescorla-Wagner revolucionó todo con la sorpresa final, aunque fracasó con la inhibición latente, abriendo la puerta al contexto de Miller y la atención de McIntosh y Pierce Hall. Para terminar con esa arquitectura de estados de memoria A1 y A2 del modelo SOF. Todo esto busca dar respuesta a una urgencia vital, economizar nuestros recursos limitados para sobrevivir sin colapsar. Y a raíz de eso pensemos en una última derivada práctica. Fijaos en el modelo SOF de Wagner y esos nodos de activación. Si el condicionamiento requiere estrictamente que un trauma coincida en ese estado A1 de atención máxima para generar una fobia persistente, ya sé por dónde vas. ¿Qué pasaría si en un futuro diseñamos terapias tecnológicas o farmacológicas que impidan que un recuerdo aterrador pase a ese estado A1? Si confinamos artificialmente los elementos del trauma en la zona periférica A2, mientras la persona se recupera de un accidente, estaríamos bloqueando el estrés postraumático en el mismo instante en que ocurre. Para darle una vuelta, sin duda. Nos escuchamos en el próximo análisis exhaustivo. Hasta la próxima.